Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes de Mentes, serie en la cual hablamos de las mentes criminales más populares del mundo. En el capítulo de hoy hablaremos de un asesino que a base de engaños lograba atrapar y dañar a sus víctimas. La mente de la que hablaremos a continuación es la de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, conocido como Jeffrey Dahmer o también como el carnicero de Milwaukee, nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron maltratos y abusos en su infancia, Jeffrey fue un niño muy amado por sus padres, quienes siempre cuidaban de él y hacían su mayor esfuerzo para brindarle una buena educación y una buena vida social. Su padre se ejercía como químico y su trabajo obligaba a su familia a mudarse frecuentemente. En 1967, Jeffrey y sus padres se mudaron a Ohio, donde pasaría el resto de su infancia y su adolescencia. Su padre solía llevarlo de pesca y siempre le gustaba abrir a los peces y verlos morir. A los 10 años, Jeffrey caminaba por la carretera en búsqueda de animales atropellados, llevándolos a su patio, y de igual forma los abría para ver qué había dentro de ellos. Además, coleccionaba insectos y los disecaba. Al notar este tipo de actos, su padre lo animaba y a la vez casi forzaba a relacionarse con otros niños, temiendo que Jeffrey pudiera desarrollar algún complejo de inferioridad. Pero esto no resultó, ya que comenzó a ser cada vez más introvertido. Sus compañeros de clase lo señalaban como alguien raro. En su escuela, siempre fue un alumno educado con sus profesores y simpático con sus compañeros, por lo que se ganó la fama del payaso de la clase. Además sacaba buenas notas y siempre hacía sus deberes. Pero en los últimos años fue perdiendo el interés por sus estudios y por socializar. El matrimonio de los padres de Jeffrey empezó a fracturarse a consecuencia de discusiones frecuentes, razón por la que Jeffrey comenzó a refugiarse en el alcohol. Cuando cumplió 18 años, sus padres finalmente se divorciaron, y al poco tiempo, su padre se casó nuevamente. Él y su nueva esposa lo convencieron para que fuera a la universidad, y así lo hizo. En septiembre de 1978, se mudó a un departamento en Milwaukee, su ciudad natal, y un día después, le ofreció $50 a un niño de 13 años, para que éste posara para unas fotografías. Y cuando lo acarició, él se asustó y salió corriendo. Los padres del menor denunciaron a Jeffrey 4 meses después de lo ocurrido, por lo que fue sentenciado a permanecer 10 meses en prisión con libertad condicional. En ese año, su vida criminal inició, cometiendo su primer asesinato. Iba de regreso a su casa luego de ir a tomar unas cervezas en un bar, donde recogió a un joven llamado Stephen Hicks, a quien invitó a su casa a seguir viviendo y a fumar marihuana. Cuando Hicks se disponía a irse, Jeffrey lo golpeó en la cabeza con una barra de metal, para posteriormente estrangularlo y dejar su cadáver en el sótano. Por la mañana, compró un cuchillo, con el cual abrió el cuerpo y se masturbó sobre el mismo. Después lo despedazó, lo metió en bolsas de basura y las guardó en la cajuela de su auto. En el camino, fue interceptado por una patrulla, teniendo suerte de que no inspeccionaran el interior de las bolsas, por lo que únicamente fue multado por ir a exceso de velocidad. Preocupado, regresó a su casa y escondió las bolsas en una gran tubería del drenaje que había en su sótano, y 2 años después, sacaría aquellas bolsas en las que quedaban únicamente huesos, los cuales esparció en las jardineras que rodeaban su casa.
Tras haber cometido dicho asesinato, Jeffrey mostraba señas de arrepentimiento, culpando a su adicción al alcohol. Asistió a la universidad, pero la abandonó al poco tiempo. Incluso se enlistó en el ejército y fue enviado a Alemania, de donde fue expulsado a consecuencia de su adicción. En un intento por reformarse, Jeffrey se fue a vivir con su abuela, quien también vivía en Milwaukee, convirtiéndose en un hombre de fe, dejando de lado el alcohol, lo que parecía habría puesto fin a sus impulsos sexuales, hasta que una tarde, mientras estaba en la biblioteca, un joven se le acercó y le dejó una nota en la que ofrecía favores sexuales. Ese momento lo puso inquieto en despertar sus ganas de someter a otros hombres, pero se quedó pensando y no cayó en la tentación, pero sí robó el maniquí de una tienda, con el cual se masturbaba y contenía sus ganas. Y así lo hizo por casi 10 años, hasta que llevó a cabo su segundo asesinato. En 1986, Jeffrey acudió a un bar para gays, donde conoció a un hombre llamado Steven Toomey, con quien tendría sexo en un hotel esa misma noche. Jeffrey puso 4 somníferos en la bebida de Steven para dejarlo inconsciente, pero él también se quedó dormido, y cuando despertó, encontró el cadáver con la cabeza golpeada, los brazos llenos de moretones y las costillas rotas, a lo que éste decía no recordar lo que había pasado y cómo es que amaneció muerto. De inmediato, Jeffrey entró en pánico y sabía que debía deshacerse del cadáver, por lo que consiguió una maleta para sacarlo del hotel y lo escondió en el sótano de la casa de su abuela. Al sacar el cuerpo, Jeffrey llevó a cabo la necrofilia. Posteriormente lo desmembró y lo tiró a la basura, conservando la cabeza, limpiándola e hirviéndola para colocarla en su habitación como un adorno. Desde ese momento, Jeffrey definió su modus operandi, el cual consistía en acudir a bares gay en busca de sus víctimas, utilizando su físico atractivo como carnada, para así seducirlos, llevarlos hasta su casa a ver pornografía, para posteriormente drogarlos, asesinarlos y practicar la necrofilia con sus cuerpos. Por si fuera poco, tomaba fotografías cuando descuartizaba los cuerpos y utilizaba ácidos para convertir los restos en una especie de zombie. Su próxima víctima sería un joven llamado Jamie Dockstader, de tan solo 14 años, a quien se encontró en una parada de autobús. Jeffrey le ofreció $50 a cambio de tener sexo con él, y una vez que lo asesinó, escondió su cuerpo por una semana, y cuando este ya estaba descompuesto, lo descuartizó. Jeffrey continuó asesinando a personas en su casa, hasta que llevó a otro joven de nombre Conerak, quien era hermano del menor que lo acusó de abuso tiempo atrás, a quien Jeffrey drogó y le inyectó ácido en la cabeza. Por un momento, Jeffrey salió a comprar licor, dejando al joven en su casa, mismo que aprovechó para escapar. Sin embargo, algunos vecinos alertaron a la policía al verlo correr desnudo por la calle. Cuando Jeffrey se percató que su víctima había escapado, salió corriendo hasta que lo encontró, enfrentándose a la policía y a algunas personas que estaban ahí. El joven no podía hablar, ya que se encontraba aturdido por el ácido que le habían inyectado, a lo que Jeffrey aseguró que el joven era su amigo y solo estaba muy alcoholizado. Las policías creyeron su historia y los acompañaron hasta su departamento. Nuevamente, Jeffrey tuvo suerte, ya que si la policía hubiera revisado el departamento, habrían encontrado una serie de cuerpos y pruebas de asesinatos que se cometieron ahí. Y una vez que se retiraron, Jeffrey asesinó y comió partes del cuerpo del joven. Posteriormente, dijo que se obsesionó en crear un zombie, ya que él quería un amante silencioso y que hiciera lo que él le pedía y nunca lo abandonara. En julio de 1991, antes de ser capturado, Jeffrey cometería el que sería su último asesinato. Su última víctima sería un hombre de nombre Tracy Edward, quien consiguió escapar del departamento y sorprendido por la policía al verlo correr esposado y semidesnudo. Esta vez, los agentes decidieron investigar el departamento del presunto asesino, y al hacer la inspección, se encontraron con varias fotografías de cadáveres, las paredes llenas de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos, restos humanos y una cabeza entera oculta en el congelador. Jeffrey trató de huir, pero fue detenido. Más tarde,
Edwards lo identificó como la persona que trató de matarlo. Jeffrey fue sometido a exámenes psiquiátricos, los cuales determinaron que efectivamente estaba enfermo, por lo que fue declarado culpable diagnosticado con atenuante de enajenación mental, es decir, pérdida de la razón o locura. En un inicio, él se declaraba inocente, pero al mostrarse todas las pruebas en su contra, cambió de opinión. No obstante, fue enviado al Instituto Correccional de Columbia, donde el destacado perito criminal Robert K. Ressler lo entrevistó, llegando a la conclusión que por el bien de la sociedad, Jeffrey debía permanecer encerrado el resto de su vida. Sin embargo, señaló que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel, debido a que realmente era un enfermo mental, aunque a veces pareciera que estaba en su sano juicio y racionalizara sus acciones. Tiempo después, Jeffrey al fin confesó haber asesinado a aquellos hombres, destacando que se masturbaba con los restos y que guardaba los cráneos que él consideraba hermosos, porque no los quería perder. También confesó que practicaba la necrofilia y comía partes de sus cuerpos, por puro placer. Además sentía que podía permanecer al lado de ellos, solo si éste los mataba. Finalmente, Jeffrey fue declarado por el jurado culpable de cometer asesinato, recibiendo una sentencia de 15 cadenas perpetuas, enviado a la prisión de Columbia, donde trató de expiar sus pecados. Él decía que todo lo que cometió fue porque el diablo lo había poseído. Durante su estancia, accedió a varias entrevistas a los medios para contar su experiencia, y también recibía visitas de su padre. What do you remember about your parents arguing when you were growing up, and what effect that had on you? It was unnerving, depressing, made me angry sometimes. I'd leave the house, go out in the woods and sulk, brooding, wondering why they had to have such a rough relationship. Most of the time they didn't seem to get along too well together. I never knew what the real underlying problems were. I didn't feel it was my place to ask. Did you blame one or the other? Mom and Dad? No. Fue hasta un 28 de noviembre de 1994 cuando otro preso llamado Christopher Scarver, quien padecía de esquizofrenia y se hacía llamar Cristo, golpeó a Jeffrey varias veces en la cabeza con una barra de pesas, hasta dejarlo inconsciente, bajo el argumento de que él era un racista. Irónicamente, el arma con la que fue golpeado Jeffrey era la misma con la que él atacaba a sus víctimas, hasta que murió en camino al hospital a la edad de 34 años. Una vez declarado muerto, los médicos forenses extrajeron su cerebro para analizarlo, lo que estalló una batalla judicial con sus padres, por quién se quedaría con él, ya que su madre pensaba donarlo a un hospital de investigación mental, y su padre simplemente quería enterrarlo lejos, pero al final, este fue incinerado y entregado a sus padres. La historia de Jeffrey Dahmer es sin duda una clara muestra de, a pesar de no tener un pasado complicado, el gusto por el sufrimiento ajeno formaría parte de las mentes de mentes más despiadadas de la historia. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo de Mentes de Mentes, esperamos les haya gustado. No olvides dejar tu like y suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más por decir, me despido. Soy Sergio Alonso Camarillo y esto fue Zona Obscura. Hasta la próxima.